La estrategia de utilizar un cuadro lista, pues es una estrategia bastante utilizada. La idea de esta estrategia como tal es venir y poder orientarnos en la resolución de los diferentes problemas que nos plantean, utilizando en este caso ya sea una tabla o una lista específicamente o un cuadro, ¿verdad? Entonces veamos acá, dice, prácticamente a la hora de estar realizando o en este caso creando la tabla, podemos ir viendo claramente qué elementos cumplen con las condiciones y qué elementos no las cumplen. Esta, al igual que las otras estrategias que hemos estado utilizando, pues tienen sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Aquí, como les digo, la idea es venir y tratar en la medida de lo posible, pues, de graficar o generar en este caso una pequeña tabla representativa que nos ayude a nosotros ir observando los diferentes comportamientos de acuerdo a los planteamientos del problema y así poder resolverlo. Veamos algunos ejemplos. Dice aquí, fíjense bien, a un grupo de estudiantes les dejaron como tarea leer un documento de 300 páginas. El primer día leyeron 10 páginas, el segundo día 15 páginas, el tercer día 20 páginas y así sucesivamente. ¿Cuántos días se tardaron en leer el documento? Entonces acá me están dando a mí las pautas necesarias para poder en este caso orientarme y tener la idea de qué es lo que debo hacer. Número 1, yo sé que deben leer 300 páginas. Número 2, yo sé que hay un incremento diario. Por ejemplo, el primer día leen 10, el segundo leen 15, el tercero 20. Eso me da la pauta a mí que el siguiente va a ser 25, 30, 35, 40 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué debo o cuándo debo parar en este caso hacer el incremento? Cuando llegue a la cantidad de 300 páginas. Eso es lo que me están diciendo en pocas palabras. Entonces, vamos a analizarlo con los diferentes pasos de Paul. El paso 1, comprender el problema. Dice que al tener un documento, en este caso, dice con la condición de que se lea cada día y haya un aumento de 5 páginas, ¿verdad? Nosotros debemos averiguar en este caso cuántos días se tardará en leer un documento de 300 páginas. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, aquí nos planteamos nosotros, en pocas palabras, ¿qué debemos hacer? Pues encontrar la cantidad de días que se tardarán en leer el documento de 300 páginas, sabiendo que hay un incremento diario de 5 en 5, empezando de 10. Es otra forma de plantearlo en este paso, comprender el problema. Muy bien. Como ya sabemos qué hacer, ya tenemos los indicios y algunas condiciones necesarias, pues nos vamos al paso 2. En el paso 2, formular un plan o estrategia, ya sabemos que el nombre de la estrategia que vamos a aplicar es el de cuadro o lista. Ahí no hay pierde. Pero algo importante que debemos recordar es colocar correctamente los nombres de los pasos. Comprender el problema, formular un plan o estrategia y el contenido que éste lleva. Muy bien. Teniendo eso, pues ya puedo pasar al paso 3. ¿Y cuál es el paso 3? Dice, llevar a cabo el plan o estrategia. Bueno, entonces aquí tengo algunas condiciones que especifiqué directamente acá, que son varias. El documento es de 300 páginas. El primer día leyeron 10. El segundo día 15. Y así sucesivamente van aumentando de 5 en 5. El tercer día prácticamente va a leer 20 páginas.
Entonces esto quiere decir que vuelve a aumentar 5 páginas y yo sé que ya hay una secuencia de aumento ahí. 5, 10 o en este caso 10, 15, 20, 25, 30 y así sucesivamente. Tengo que ir incrementándome. Entonces esto me permite a mí tener la idea de qué tabla o qué tipo de tabla voy a hacer, ¿sí? Entonces debo llevar el control de los días, debo llevar el control del incremento y también debo llevar el control de un acumulado. Veamos acá. Y aquí está la tablita. Y eso es lo que tenemos que representar. Si me están pidiendo que utilice la estrategia de cuadro lista, pues yo tengo que venir y generar un cuadro o una lista que me sirva a mí para poder representar todo el procedimiento de resolución. Y a la larga esta tablita también es mi demostración. Aquí queda evidenciado prácticamente todo el proceso utilizado para resolver. Entonces esto es lo que les decía hace un ratito. Primero, el número de días. Segundo, el número de páginas. Y tercero, las páginas acumuladas. Día 1 lee 10 páginas, páginas acumuladas 10. Día 2 lee 15 páginas. Hubo un incremento de 5, si ustedes se dieron cuenta. Y el acumulado sería 10 más 15, 25. El tercer día, 20 páginas. 20 más 25, 45. El cuarto día aumentó a 25, otra vez hubo un incremento de 5. Sería 25 más 45, 70. El quinto día lee 30 páginas. Entonces yo vengo, sumo 70 más 30, 100 y así sucesivamente voy a ir incrementando. 30, 35, 40, 45, 50. Pero miren acá al final, casi al final. Y en la penúltima fila dice, llegué a un incremento de 50, 50 más 220, 270. Se supone que mi incremento acá va a ser de 5, entonces debería colocar yo abajo 55, pero coloqué 30. Ahora, ¿por qué coloqué 30? ¿Por qué piensan ustedes que coloqué 30 al final? Para poder llegar a las 300 páginas. Correcto. De hecho, así es. Según la secuencia, yo debería colocar 55, pero ya no tengo 55 páginas en cuanto a lectura. Solo me quedan 30 páginas, ¿verdad? En el penúltimo paso, logré llegar a las 270, por lo tanto ahora solo le sumo las restantes, que son 30. 30 más 270, 300 páginas. Por lo tanto, según el recuento, voy a tardarme 10 días en poder, en este caso, leer el libro o el documento de 300 páginas. Y como les digo, aquí está la demostración del conteo. Entonces, ¿qué pasa con el paso 4? Cuando sea esta estrategia, en el paso 4 a veces pues ya solo listamos o una descripción general. ¿Pero por qué? Porque resulta que en el acumulado he estado comprobando todos los valores y he llegado a la cantidad específica. Entonces, en el paso 4 de revisar y comprobar, por medio de la tabla se comprueba que el objetivo de leer las 300 páginas se complete al 10º día. Entonces, prácticamente 10 días se van a tardar, en este caso, en leer 300 páginas. Pero aquí está demostrado toda la sumatoria y ahí podemos ver exactamente cuando llega a las 300 páginas. Y así, esta es una manera de resolver ese problema en función de cuadro o lista. Vamos a ir viendo otros ejemplos para que ustedes vayan entendiendo. Si se dan cuenta, hay varios ejercicios acá que podemos ir resolviendo. Vean este otro. Dice, 6 automóviles numerados del 1 al 6 participan en una carrera. Si sabemos que los 3 primeros lugares ocupan, en este caso, los ocupan automóviles con numeración impar, el auto 2 llegó inmediatamente después del 1. La diferencia entre el segundo y el quinto es 3. La diferencia entre el segundo y el tercero es 2.
en qué posición ingresan los automóviles en la carrera. Entonces, este es otro problema que nos están planteando. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto. Lo vamos a pegar acá. Vamos a correrlo un poquito. Vamos a arreglar esto acá para que se vea bien. Ahí estamos. Vean ahí, pues. Ahí nos están planteando el problema. Dice que hay 6 automóviles numerados del 1 al 6. Esto ya me da una pauta. Se sabe en este caso que los 3 primeros lugares los ocupan en este caso automóviles con numeración impar. Aquí debo tener cuidado con algo cuando trabaje esto porque aquí puede haber una serie de confusiones porque, por ejemplo, hay 6 posiciones y hay 6 autos numerados del 1 al 6. Entonces, eso debo tomarlo en cuenta. Otra cuestión importante dice que el auto 2 llegó inmediatamente después del 1. Entonces, aquí debo tomar en cuenta esto en cuanto a numeración. La diferencia entre el segundo y el quinto es 3. Entonces aquí, por ejemplo, el auto que está en segunda posición y el auto que está en quinta posición, a la hora de restar sus numeraciones, debe dar 3 como respuesta. La diferencia entre el segundo y el tercero es 2, dice. Entonces, igual debo buscar la numeración y la posición. Dice aquí en qué posición ingresaron o ingresan los automóviles en la carrera. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si lo trabajamos con los pasos de Polya, vamos a colocar aquí, comprender el problema. Este es nuestro paso número 1. Entonces, ¿qué debemos colocar en comprender el problema? Número 1, la pregunta, ¿verdad? Me están preguntando, en este caso, en qué posiciones ingresan los automóviles en la carrera. Y ahí yo ya tengo, por ejemplo, lo que debo encontrar con el simple hecho de colocar la pregunta o las preguntas. Yo ya puedo identificar esa parte dentro de los pasos de Polya. Puedo colocar los indicios también, pero aquí en este caso, como son varios, los voy a colocar en el paso 3. Ahora aquí en el paso 2, formular un plan o estrategia, por ejemplo, ese sería nuestro paso 2. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, colocar el nombre de la estrategia que vamos a utilizar. El nombre de la estrategia a utilizar en este caso es la estrategia de cuadro o lista. Entonces yo puedo utilizar un cuadro o una lista para poder resolver esto. Voy a colocar el paso 3 de este lado. Voy a colocar aquí paso 3. El de llevar a cabo el plan. Ese sería nuestro paso 3. Y ya sabemos que el paso 3 es prácticamente todo el proceso de resolución. Aquí en llevar a cabo el plan o estrategia. Está un poco grande. Vamos a colocar aquí. Bueno, ahí ya colocamos los indicios. Por ejemplo,
dice que el primer indicio es los 3 primeros lugares los ocupan automóviles con numeración impar. Eso lo debo tomar en cuenta. Fíjense, pues ese es un indicio. Dice que el auto 2 llegó inmediatamente después del 1. Eso también debo tomarlo en cuenta. Aquí, por ejemplo, sabemos que el auto 1 es impar, debe estar dentro de los primeros lugares. Si el auto 1 está antes que el auto 2, entonces aquí ya me da una idea de dónde debo colocarlo. El otro es la diferencia entre el segundo y el quinto es 3. Aquí debo tomar en cuenta también la numeración. La diferencia entre el segundo y el tercero es 2. Estos son mis indicios. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a trabajar una pequeña tabla. Entonces, puedo colocar aquí posiciones de aquí para abajo, ¿verdad? Entonces, puedo colocarlo así. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Lo voy a poner de esta manera para no causar confusión. Y la numeración de los autos lo vamos a colocar aquí. Ahí está, ¿me? Entonces ahí yo ya tengo mi tablita. De esta manera es más fácil entender. Bueno, entonces acá vamos a combinar esto arriba para que se entienda qué es lo que estoy haciendo. Bueno, muy bien. Ahí ya tenemos nuestra tabla. Vamos a aumentar un poco el zoom aquí para que se vea. Listo. Entonces vean acá. Entonces, estos son mis indicios principales y yo sé que las primeras 3 posiciones, estas primeras 3 posiciones las ocupan autos con numeración impar. Quiere decir que mis autos con numeración impar es el 1, el 3 y el 5. Esos autos son los que ocuparon los primeros 3 lugares. Muy bien. Entonces, pero este es un indicio general, todavía no me sirve. Veamos el segundo. Este indicio que está aquí, este sí me es de utilidad en este momento. Fíjense. El auto 2 llegó inmediatamente después del 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el auto con numeración 2 y 1 están juntos. Entonces, al auto 1 no lo puedo colocar primero porque tendría que colocar como segundo al auto 2 y se supone que los 3 primeros lugares son impares. Por lo tanto, aquí ya me da el inicio. El auto 1 va de este lado. Es decir, el auto 1 debe ser tercero y el auto 2 debe ser el cuarto. Ahí yo ya tengo estos dos. ¿Sí? Fíjense bien. Prácticamente, ahí con eso, voy a aumentar un poco el tamaño acá. Con eso yo ya tengo resuelto este primer indicio. Y se cumple que el auto 2 llegó inmediatamente después del auto 1. Quiere decir que el auto 2 es cuarto lugar y el auto 1 es tercer lugar. Ya utilicé en este caso uno de los primeros 3 lugares. Listo. Ahora empiezo a usar los otros indicios que me están dando. Dice, la diferencia, vamos a colocarle aquí otro color para que se vea. La diferencia entre el segundo y el quinto es 3. El segundo y el quinto en este caso, pues por ejemplo, yo sé que el segundo lugar no lo tengo todavía, pero me está diciendo que la diferencia entre el segundo lugar y el quinto lugar es 3. Entonces, aquí hay algo interesante. Por ejemplo, yo tendría que buscar dos números que a la hora de restarlos
me den como diferencia 3. Entonces, eso es lo que yo tengo que verificar ahí, ¿verdad? ¿Cuál de esos me cumple con esas condiciones? La diferencia entre el segundo y el quinto es 3. ¿Cuál creen ustedes que serían los valores que me cumplen con esa condición? 6 y 3 y el 3. 6. Correcto. Entonces acá yo puedo colocar esto. El 3 sería el segundo lugar, ¿verdad? Y el 6, en este caso, tendría que ser el sexto lugar. El quinto Perdón, lugar. el quinto lugar, sí. Me estoy saltando uno. Ahí estamos. Listo. Entonces ahí con esto yo ya cumplo esa condición. Entonces aquí yo ya sé que el tercero es el otro de los primeros 3 y el sexto en este caso va a ser el del quinto lugar. O el número 6 va a ser el del quinto lugar. Entonces acá, si restamos esos dos, da como diferencia 3. Yo ya tengo prácticamente las posiciones de otros dos vehículos. Ahora vamos con la otra. Dice aquí que la diferencia en este caso entre el segundo y el tercero es 2, ¿verdad? La diferencia entre el segundo y el tercero es 2. Yo ya tengo el número del segundo. Solo me hace falta colocar, verificar con lo que es en este caso. Me faltaría prácticamente encontrar el otro valor. Yo ya tengo el segundo y el tercero, ¿verdad? Si ustedes ven ahí, el segundo y el tercero prácticamente pues cumplen con la condición de que la diferencia sea 2. Ya solo me faltaría ordenar los otros que quedan pendientes. El tercer lugar sabemos que es el 1 y el segundo lugar sabemos que es el 3. Ahí hay una diferencia de 2. Entonces, si ya utilicé el 1 y el 3 para las posiciones, pues ya solo me hace falta el número 5. Y el número 5 en este caso representaría el primer lugar. Yo ya tengo los valores. Yo ya tengo entonces las ubicaciones prácticamente del primero, la ubicación del segundo, primero, segundo, tercero, cuarto, y ya tengo la ubicación del quinto. Solo me falta la ubicación del sexto, pero aquí como yo ya llené todos los espacios respectivos, prácticamente yo sé que el sexto lugar lo ocupó, en este caso, el auto número 4. Entonces ahí yo ya tengo todas las posiciones respectivas. Y con esto, pues prácticamente termino de trabajar mi pequeña tabla. Vamos a reducir un poquito acá y nos vamos al paso 4. Entonces, ¿qué es el paso 4? El de revisar y comprobar. En revisar y comprobar, pues, ¿qué voy a hacer? Pues aquí puedo colocar que en base a la tabla anterior, porque prácticamente esta es una ventaja de la tabla, ¿verdad? Es mi demostración. Se puede observar, ¿verdad? Prácticamente las posiciones de los automóviles. Esta es una forma, o puedo listarlos, en este caso puedo venir y hacer una lista de los lugares. Entonces puedo colocar acá a posiciones de los automóviles. Voy a colocar aquí primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Ahí están las posiciones de los automóviles y ya solo coloco las numeraciones prácticamente. Entonces acá
Yo sé que el auto que llegó en primer lugar prácticamente es el número 5, ¿verdad? Pues aquí puedo colocar número 5. El que llegó en segundo es el número 3. El que llegó en tercero es el número 1. El que llegó en cuarto lugar es el número 2. El del quinto lugar es el número 6. Y el del sexto lugar es el número 4. Y ahí ya tengo las posiciones. Este es un listado también. Y que a la larga, pues, prácticamente me va a ayudar a mí a representar en este caso las posiciones. Y ahí ya tenemos resuelto ese ejercicio. Si se dan cuenta, siguiendo los indicios, pues yo puedo ir encontrando las posiciones o encontrando en este caso los valores u ordenamiento en este caso de los diferentes elementos que me vayan planteando como parte de los indicios del ejercicio. Entonces ahí ya resolvemos prácticamente este ejercicio sobre cuadro o lista. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende esto? Todo bien, ingeniero. Todo bien. Muy bien. Ok. Bueno, No, claro, gracias. bueno, veamos un segundo ejemplo. O un tercero en este caso. Dice que en una carrera participan 3 parejas de esposos, los Ruiz, los Molina y los Martínez. Sabiendo que los esposos llegaron antes que sus respectivas esposas, la señora Ruiz llegó antes que el señor Martínez, el señor Molina no llegó primero y fue superado por una dama. La señora Martínez llegó quinta, justo después que su esposo. ¿En qué posición llegaron cada uno de los participantes? Ahora vamos a trabajarlo de otra manera. Vamos a ir descartando posiciones y así sucesivamente vamos a ir encontrando los indicios de acuerdo a lo que nos están planteando. Entonces voy a sacar una copia de esto para... bueno, voy a tener que quitar esto acá para pegar el otro contenido. Bueno. Ahí estamos. Ahí está el problema. Entonces acá me vuelven a preguntar la posición de los participantes, ¿verdad? Entonces aquí es en qué posiciones ingresan, pero ya no los automóviles, ¿verdad? Entonces, sino que en qué posiciones, en este caso, llegaron cada uno de los participantes. Ahí yo ya tengo el paso 1, comprender el problema. El paso 2 de formular un plan o estrategia, pues no es más que la estrategia de cuadro lista. El paso 3, aquí voy a colocar las condiciones porque son varias. Y después ya resuelvo el problema en función de la tabla. Entonces aquí, por ejemplo, hay varias condiciones que debemos tomar en cuenta. Dice acá, por ejemplo, que los esposos, voy a ir copiando esta. Los esposos llegaron antes que sus respectivas esposas. Esta es una condición importante. Está diciendo que los esposos llegaron antes que sus esposas, no antes que las esposas de los demás. Y ahí debo tomar en cuenta eso, que eso es muy distinto, ¿verdad? Y eso pues nos da una pauta también para ir resolviendo. Otro indicio acá es que la señora Ruiz llegó antes que el señor Martínez. Este es otro indicio que nos va a servir. Dice ahí que el señor Molina no llegó primero y fue superado por una dama. Ahora, esto es lo importante de diferenciar bien esto de los esposos llegaron antes que sus respectivas esposas. Porque puede que la esposa de alguien más supere a uno de los varones. Eso puede pasar. Bueno, entonces ahora acá dice que la señora Martínez llegó quinta justo después que su esposo. Bueno, este es otro indicio importante. Listo. Y fíjense que de hecho este indicio de acá es con el que voy a empezar, porque es el que me da
un panorama mucho más claro. La señora Martínez llegó quinta justo después que su esposo. Bueno, entonces ahora voy a modificar esta tabla de acá, la tengo que modificar. Por ejemplo, aquí están las posiciones. Voy a quitar el relleno que tiene. Puedo dejar las posiciones aquí, puedo colocar las parejas de este lado, o puedo dejar aquí las posiciones y aquí colocar los nombres de las parejas, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar aquí el señor, ¿con cuál empezamos? Están con los Ruiz primero. Bueno, el señor Ruiz, señora Ruiz, está el señor, después viene los Molina, señor Molina, señora Molina, señor, que es el otro, Martínez, y la señora Martínez. Bueno, ahí está. Entonces, si ustedes observan esto, ahí ya tenemos los nombres y ya tenemos nuestra tablita. Solo vamos a borrar esto, que esto pues es del ejemplo anterior. Entonces aquí están los nombres de las parejas o los apellidos en función de las parejas y están las posiciones del primero al sexto. Pero aquí me dan ya el primer indicio. Dice, la señora Martínez llegó quinta justo después que su esposo. Muy bien. Entonces, si yo sé que la señora Martínez llegó en quinto lugar, aquí, su esposo llegó automáticamente antes que ella. Entonces, su esposo está en cuarto lugar. Bueno, entonces ahora fíjense bien qué vamos a hacer. Como ese lugar ya está ocupado, pues yo puedo ir y marcando lo demás. Entonces, vamos a hacer algo aquí. Voy a usar un color de relleno para ir marcando las posiciones. Voy a usar un color rojo, por ejemplo. Estos son los lugares que ya ocuparon. Quiere decir que prácticamente, si la señora Martínez es quinto y el señor Martínez es cuarto, ya todas estas posiciones ya no pueden ser ocupadas por ninguna otra persona. Entonces vamos a colocarlo en amarillo. Vamos a colocar esto en amarillo y ahí está. Entonces el cuarto y el quinto puesto ya están dados. Ninguno de los demás puede ocuparlo. Bueno, ahora vamos con otro. Dice después, ya tengo estos indicios. Ahora, ¿qué pasa aquí, por ejemplo, con el primero, segundo, tercero? Estos también, si ustedes se dan cuenta, estos ya no pueden ocuparlos estos dos. Entonces también los marco en amarillo. Ahora, ¿qué me representa lo que estoy marcando en amarillo? Son posiciones que ya estas personas no pueden utilizar. Y entonces eso me reduce el campo de acción y me reduce los espacios para las demás personas y me va facilitando el trabajo. Bueno, busquemos otro indicio. Dice, la señora Ruiz llegó antes que el señor Martínez. Bueno, quiere decir que la señora Ruiz tiene que estar en un lugar entre el primero, segundo y tercero. Bueno, pero ahora fíjense bien. La señora Ruiz no le puede ganar a su esposo. Por lo tanto, esto también limita un poquito más el campo de acción. Ahora, no es lo mismo decir que llegó justo antes a decir que llegó antes. Entonces, quiere decir que, número uno, la señora Ruiz no puede ser primera, ¿verdad? Puede ser segunda, eso sí puede ser, o puede ser tercera. Pero aquí hay un dato importante con el señor Molina. Dice, el señor Molina no llegó primero y fue superado por una dama. Entonces esto me da una pauta también. Entonces, fíjense bien, ¿qué pasa con este? Resulta que el señor Molina, en este caso, fue superado por una dama. No puede ser su esposa, por lo tanto debe ser la señora Ruiz. El señor Molina no llegó primero, dice. Entonces, si yo coloco al señor Molina segundo, la dama tiene que estar en primer lugar y eso no puede ser posible. Por lo tanto, el señor Molina, en este caso, tiene que ser tercero. Entonces, ¿qué pasa si el señor Molina es tercero? Pues, prácticamente descarto la posibilidad de que se usen estos que están aquí. ¿Ah?
Y listo. Entonces resulta que, fíjense bien, la señora Molina automáticamente, miren, si se dan cuenta, tiene libres los espacios primero, segundo, no puede llegar antes que el esposo. Por lo tanto, ella llegó en sexto lugar. Ya se dieron cuenta que al ir descartando opciones, me van quedando los espacios respectivos de los demás. Bueno, entonces, automáticamente estos dos tienen que estar, el señor Ruiz debe estar en primero y la señora Ruiz debe estar en segundo lugar. Ahora, si ustedes verifican, se cumple la condición. Al señor Molina, el señor Molina no llegó primero, pero fue superado por una dama y sí se cumple. Ahí está. ¿Quién superó al señor Molina? La señora Ruiz. Y se cumple que la señora Ruiz llegó antes que el señor Martínez. Sí, la señora Ruiz llegó antes que el señor Martínez. Pero no dice justo antes, dice antes. Y también la señora Ruiz no podía ser primera porque no se cumpliría la condición de que los esposos llegaron antes que sus respectivas esposas. Entonces aquí ya tenemos todos los lugares. Entonces, sabemos que el señor Ruiz es primero, señora Ruiz segundo, señor Molina tercero, señor Martínez cuarto, señora Martínez quinto y por último, la señora Molina está en sexto lugar y ahí ya tenemos resuelto el problema. Entonces, aquí prácticamente, en base a la tabla anterior, se puede observar las posiciones de las parejas, ¿verdad? O de los participantes. Y aquí voy a modificar esto. Posiciones de los participantes. Y aquí está. Vamos a borrar esto de acá. Primer lugar, señor Ruiz, ¿verdad? Segundo lugar, la señora Ruiz. El tercer lugar es el señor Molina. Cuarto lugar es el señor Martínez. La señora Martínez es la quinta. Y la señora Molina es la sexta. Listo. Y ahí ya tenemos prácticamente nuestra tabla hecha. Ahí está. Muy bien. Y ya resolvimos ese problema. Entonces, si se dan cuenta ustedes, si voy usando, si voy remarcando las áreas que no son posibles para los demás o que ya han sido ocupadas, eso me va facilitando el trabajo. Otra cosa importante es que no he hecho nada especial en cuanto a esta resolución. Simplemente he seguido los indicios que me dan. En base a los indicios, yo puedo resolver los problemas de una manera sencilla. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió este segundo ejemplo? Sí, ingeniero. Muy bien. Si se dan cuenta, la estrategia es bien sencilla, es bien práctica. Veamos otro problema. Dice acá, el Colegio Ave María delegó a 5 estudiantes, Ricardo, Pedro, Efraín, Agustín y Roberto, a quedarse un día de la semana a partir de las 12, en este caso del mediodía, para realizar la limpieza del salón. Entonces después me dan la serie de condiciones. Ricardo el lunes jugó tenis junto con Agustín al mediodía. Roberto, Efraín y Pedro asistieron el martes a su clase de natación. El miércoles les tocó natación a todos excepto a Efraín. El jueves Ricardo no asistió a clases. Pedro junto con Agustín ensayaron su coreografía al salir de clases. El viernes Pedro y Agustín se dirigieron a comprar pizza y en este caso, ¿qué día se quedó cada uno de los estudiantes? En este caso me están preguntando los días respectivos para que ellos hicieran la limpieza en el salón. Bueno, vamos a volver a copiar, a sacar una copia de esto para nuestro ejemplo número 3. Si se dan cuenta, es bien sencillo. Es una de las ventajas de usar Excel en este caso. Bueno, lo que
Este es un poco más extenso. Ahí está. Bueno. El problema acá me plantea entonces lo siguiente. Vamos a modificar esto. Nos hace la pregunta de qué día se quedó cada uno para realizar la limpieza, ¿verdad? Entonces acá vamos a colocar, encontrar el día en el que cada estudiante realizó, ¿verdad?, la limpieza del salón. Ahí está. Ahí lo podemos replantear nosotros con nuestras propias palabras. No hay problema. Podría poner las condiciones aquí, pero las voy a colocar en el paso 3 porque realmente son bastantes condiciones. Entonces, lo que puedo hacer también es ir descartando directamente. Entonces, vamos a borrar esta tablita o la voy a modificar. En formular un plan o estrategia ya sabemos que es la estrategia de cuadro lista, ¿verdad? Y acá pues puedo ir colocando las diferentes condiciones. Entonces vamos viendo las diferentes condiciones que nos plantea el problema. En este caso, pues para armar nuestra tabla necesitamos los días de la semana y los nombres de los estudiantes. Entonces aquí van a ir los nombres de los estudiantes. De acuerdo al listado, está Ricardo, Pedro, Efraín, Agustín, Roberto. Ahí está. Ahí ya tenemos a los 5 integrantes. Vamos a dejar libre esto. Ahí está. Y aquí pues podemos colocar días de la semana. Aunque prácticamente son solo 5. Lunes, martes, miércoles. Vamos a usar el auto llenado. Ahí está. Listo. Ahí ya tenemos prácticamente lo de los días de la semana. Vamos a borrar esto de acá. Voy a borrar el relleno que tiene. Y el contenido. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo en mi tablita los nombres de las personas y los días de la semana. Y puedo ir descartando en este caso. Bueno, veamos. Vamos a ir marcando aquí para ir tomando para ir generando el descarte en este caso. Entonces acá, la primera condición es que dice que Ricardo el lunes jugó tenis con Agustín al mediodía. Y en este caso, esta sería mi primera condición. Bueno, vamos a colocarla aquí. Ahí la pegamos. La segunda condición es esta otra, donde dice que Roberto, Efraín y Pedro asistieron el martes a su clase de natación. Bueno, segunda condición. La pegamos aquí. Tercera condición dice que el miércoles les tocó natación a todos excepto a Efraín. Aquí con este ya me dieron la pauta de cuál es la condición inicial. Ahí está. El jueves, por ejemplo, Ricardo no asistió a clases. Pedro junto con Agustín ensayaron su coreografía al salir de clases. Esta sería la del jueves. Y la del viernes. El viernes, por ejemplo, Pedro y Agustín se dirigieron a comprar pizza para alimentarse. Dice. Entonces acá vamos a pegar esto. ¿Con cuál voy a iniciar? Con esta. Vean. Resulta que me dice que el miércoles les tocó natación a todos excepto a Efraín. Por lo tanto, Efraín, yo sé que va a ser el miércoles. Ahora voy a usar solo color. Voy a poner rojo aquí. Entonces, Efraín es el del día miércoles. Quiere decir que ninguno de los demás puede hacer limpieza el día miércoles. Entonces, como a Efraín le tocó el miércoles, no puede ni el lunes, ni el martes, ni el jueves, ni el viernes, porque ya fue asignado. Entonces, vean, ahí voy descartando opciones otra vez.
Entonces prácticamente mi número de opciones ahora se va limitando y esto me va ayudando con los demás. Ahora voy buscando las otras pistas. Veamos. Veamos acá. Ricardo el lunes, dice, jugó tenis junto con Agustín al mediodía. Quiere decir que Ricardo y Agustín no pueden el día lunes. Entonces ya me limita. Me quedan dos opciones, ya sea Pedro o Roberto. Me voy con la siguiente condición. Roberto, Efraín y Pedro asistieron el martes a su clase de natación. Fíjense, pues. En este caso, Efraín, pero el Efraín ya lo tenemos marcado, que ya tiene un día. Nos queda en este caso Roberto y nos queda Pedro. Pedro prácticamente, Efraín y Roberto no pueden el día martes. Entonces me quedan solo ya sea Agustín o me queda Ricardo. Vamos con el jueves, porque el miércoles ya lo tenemos. El jueves dice, Ricardo no asistió a clases. Pedro junto con Agustín ensayaron su coreografía al salir de clase. Entonces aquí, por ejemplo, Ricardo no puede el jueves. Pedro tampoco puede el jueves. Y me faltaría Agustín. Aquí está. Si ustedes observan, prácticamente el jueves no puede Ricardo, no puede Pedro, no puede Efraín, no puede Agustín. Entonces, ¿quién me quedó para el día jueves? Me quedó Roberto. Si Roberto es el del día jueves, quiere decir que estos demás, el lunes y el viernes, él no puede hacer la asistencia porque ya la tiene el día jueves, solo que aquí cambia el color. Ahí está. Roberto es el día jueves, por lo tanto no va a realizarlo los otros días. Entonces vean qué pasó aquí automáticamente. Me dejó a Pedro para el día lunes. Si Pedro es el día lunes, no podría el día viernes. Ahí está. Entonces ya me va descartando más opciones. Bueno, me voy al del viernes. El viernes Pedro y Agustín se dirigieron a comprar pizza para alimentarse. Pedro y Agustín. Bueno, Pedro ya está marcado. Solo me faltaría Agustín. Entonces, ¿quién queda para el día viernes? Ricardo. Si se dan cuenta, descarté a estos otros y me quedó Ricardo. Si Ricardo es el del día viernes, el del día jueves es Roberto, el del día miércoles es Efraín, el del día lunes es Pedro, ¿a quién me hace falta? Entonces, si se dan cuenta ustedes, si yo vengo y descarto este de acá, me queda una única opción. Agustín es el del día martes. Y ahí ya tengo asignados todos los días. Por medio de estas condiciones, yo fui descartando los días que no podían, en este caso, realizar la limpieza y automáticamente se fueron rellenando todos los espacios en amarillo y quedando únicamente los espacios de los días correspondientes de cada uno. Entonces ahí con esto resolvemos el problema. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Días de limpieza. Aquí puedo colocar lunes, martes, puedo volver a autogenerarlos aquí hasta el viernes. Listo. Vamos a borrar esto de aquí y esto de aquí. Aquí van los nombres. El lunes, por ejemplo, sabemos que es Pedro. El martes sabemos que es Agustín. El miércoles sabemos que es Efraín. El jueves sabemos que es Roberto. Y el viernes sabemos que es Ricardo. Listo. Y ahí ya tenemos. Y aquí colocamos, en base a la tabla anterior, se puede observar prácticamente los días en los que harán limpieza los estudiantes. Y ya está. Prácticamente ahí ya resolvimos el ejercicio. ¿Se entiende este tercer ejemplo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ahí ya resolvimos.
Entonces, si ustedes siguen las condiciones, prácticamente con eso, pues, van a lograr encontrar las respuestas sin mayores complicaciones. Veamos el último. El último ejercicio dice: Luz, Ruth, Katy y Nora tienen profesiones diferentes y viven en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla, Cobán y Zacapa. Fíjense bien. Una de ellas es profesora, Nora es enfermera, la que es contadora vive en Chimaltenango y la bióloga nunca ha salido de Zacapa. Luz vive en Cobán y Katy no vive en Chimaltenango ni en Escuintla. ¿Qué profesión y en qué departamento viven Luz, Ruth, Katy y Nora? Pues aquí ya está un poquito más complejo porque ahora aquí hay que combinar, prácticamente hay que combinar lo que son las profesiones y los departamentos. Pero bueno, vamos a utilizar el método de descarte otra vez y con eso lo vamos a resolver. Bueno, veamos. Pegar esto acá. Voy a combinarlo hasta acá para que me ocupe más espacio. Ahí está. Bien. Ahí ya tenemos el problema planteado. ¿Qué colocamos en comprender el problema? Bueno, es bien sencillo. Necesitamos la profesión, el nombre del departamento donde vive. En este caso, no voy a colocar los nombres, o se podría colocar, puedo colocar donde viven las personas, o puedo colocar en este caso los nombres también, ¿verdad? Luz, Ruth, Katy y Nora. Bueno, ahí está. En formular un plan o estrategia, ya sabemos que es la estrategia de cuadro lista. Y ahora me voy a este lado. De este lado, pues necesito venir yo y modificar mi tabla. Bueno, número 1, necesito crear una tabla que me permita identificar los nombres de las personas y tanto sus departamentos como su actividad laboral. Bueno, entonces voy a hacer una combinación aquí de datos. Vamos a ver, voy a colocar aquí van a ir los nombres. Va a estar Luz, Ruth, Katy, Nora. Ahí está. Y aquí vamos a dividir esto también, porque necesito hacer una modificación de esta tabla. Vamos a reducir un poco, a ver cómo nos queda esto. Vamos a colocar departamentos. Fíjense, necesito los departamentos, son 4 departamentos. Hasta acá. Ahí voy a combinar. Y me faltan 2 más. En este caso, estos de acá van a estar destinados a la actividad laboral. ¿De dónde obtengo esto? De la información del problema. Ahí está. Bueno, entonces aquí tengo los departamentos y la actividad laboral. Aquí están los nombres de las personas y aquí voy a colocar los departamentos. Chimaltenango, Escuintla, Cobán, Zacapa. Por ejemplo, aquí hay unos. Vamos a reducir un poco. Aún así es algo pequeño. Ahí está. Listo. Actividad laboral. Está la profesora, enfermera, contadora y está la bióloga. Ahí ya tenemos esto también. Vamos a reducirle un poquito. Vamos a aumentar aquí.
Listo. Bueno, entonces tenemos el área de los departamentos y el área de la actividad laboral. De esta manera, pues va a ser mucho más fácil en este caso poder prácticamente modificarlo, ¿verdad? Solo vamos a quitar aquí estos bordes. Vamos a ver. Vamos a quitar estos bordes porque así no nos confunden, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, ahí ya tenemos nuestra tablita, ya todo está listo para poderlo trabajar. Bueno, veamos ahí, pues vamos a ver las condiciones que nos están dando. De acuerdo a esto, dice. Una condición dice, una de ellas es profesora. Bueno, esta ni la voy a colocar porque es muy lógico, ¿verdad? Nora es enfermera. Este sí me sirve. Nora es enfermera, primera condición válida. Dice la que es contadora vive en Chimaltenango. También me sirve esta condición. La bióloga nunca ha salido de Zacapa. Entonces ahí me está diciendo que la bióloga es de Zacapa. Dice Luz vive en Cobán. Este también me sirve. Luz vive en Cobán. Dice Katy no vive en Chimaltenango ni en Escuintla. Bueno, también me sirve estas condiciones que están aquí. Entonces después me está diciendo qué profesión tiene cada una de ellas. Bueno, entonces veamos aquí. Pues, veamos lo que es más lógico. Aquí no hay un orden representativo porque todas tienen varios indicios importantes. Vamos a empezar acá. Nora es enfermera. Bueno, como aquí está Nora, me ubico en la profesión y buscamos enfermera. Aquí está. Si Nora es enfermera, quiere decir que no va a ser profesora, ni contadora, ni bióloga. Por lo tanto, Ruth, Katy y Luz no pueden ser enfermeras. Entonces descarté completamente esto y entonces ya solo me quedaron estos espacios. Bueno, ya vimos esta primera condición. Ahora dice, la que es contadora vive en Chimaltenango. Fíjense bien. La que es contadora vive en Chimaltenango. Por lo tanto, acá podríamos decir que contadora y Chimaltenango están asociados. Pero, por ejemplo, todavía no lo puedo asociar a un nombre específico acá. Vamos con la otra. La bióloga nunca ha salido de Zacapa. Bueno, yo ya sé que Zacapa o sea, la que está en Zacapa y la bióloga van relacionadas. Luz vive en Cobán, dice. Bueno, entonces yo ya tengo a Luz aquí. Y yo ya sé que Luz vive en Cobán. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si Luz vive en Cobán, prácticamente no puedo asociarla con ninguno de los otros departamentos. Y si Luz vive en Cobán, Ruth, Katy y Nora no pueden ellas prácticamente vivir en Cobán. Ahora aquí hay otra cuestión importante. Entonces, si Luz vive en Cobán, me quedan las otras profesiones. Pero ahora fíjense bien, aquí es donde yo empiezo a relacionar con lo demás. Por ejemplo, dice que la que es contadora vive en Chimaltenango. Por lo tanto, Luz no puede ser contadora. Ahí ya descarté. Y dice que la bióloga nunca ha salido de Zacapa. Por lo tanto, Luz no puede ser, en este caso, bióloga, porque Luz vive en Cobán. ¿Y qué le quedó a Luz? Prácticamente le quedó la profesión de profesora. Entonces, ahí dice, una de ellas es profesora, ya encontramos que la profesora Luz es profesora y vive en Cobán. Por lo tanto, estas de acá las puedo ir descartando.
Ruth y Katy no pueden ser profesoras. Entonces, me quedo que Katy y Ruth, con las otras profesiones, ya sea contadora o bióloga. Bueno, pero aquí hay otro indicio bastante importante. Katy no vive en Chimaltenango ni en Escuintla. Entonces voy a quitar esto. Chimaltenango y Escuintla prácticamente son lugares donde no vive Katy. ¿Qué lugar quedó? Katy vive en Zacapa. Bueno, si Katy vive en Zacapa, yo ya sé que la que es de Zacapa es la bióloga. Entonces automáticamente marco esto. Entonces vean qué pasa. Esto de acá lo descarto porque Ruth y Nora no pueden vivir en Zacapa. Y también descarto esto. Quiere decir que en este momento Ruth es prácticamente la contadora. Entonces ahí ya sabemos que es la contadora. Y si Ruth es la contadora, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice que la contadora vive en Chimaltenango. Bueno, entonces, ¿quién es de Chimaltenango? Ruth. Solo me hace falta alguien, Nora. Nora, que es enfermera, es de Escuintla. Y ahí ya prácticamente resolví el problema. Si se dan cuenta, conforme fui marcando los indicios y fui descartando opciones, automáticamente me fue liberando todos los espacios. Y al liberarme todos los espacios, prácticamente me fueron quedando las opciones que de las alternativas de cada uno, en pocas palabras. Bueno, entonces ahora aquí, en el paso 4, revisar y comprobar, pues, ¿qué es lo que debo colocar? Dice, en base a la tabla anterior, se pueden observar en este caso, vamos a colocar los departamentos y las actividades laborales de cada una. Bueno, y aquí puedo colocar en este caso, puedo hacer una modificación a mi tabla. Puedo colocar aquí los nombres de todas ellas y las profesiones. Entonces, por ejemplo, puedo colocar aquí Luz. Vamos a copiar esto para no estarlo reescribiendo. Pegarlo aquí, pegarlo aquí. Luz Catinora. Podemos colocar aquí su profesión y su actividad laboral. Bueno. Así ha resumido. Muy bien. Entonces, si ustedes observan, ahí estamos. Luz, por ejemplo, sabemos que en este caso es profesora y es de Cobán. Ruth, por ejemplo, es de Chimaltenango y es contadora. Katy, por ejemplo, es de Zacapa y es bióloga. Y Nora es de Escuintla y es enfermera. Aquí. Aquí me confundí. Vamos a colocar esto. Vamos a ponerlo aquí. Actividad laboral y departamento. Listo. Ahí ya lo arreglé. Bueno, entonces si se dan cuenta ustedes, prácticamente con eso tenemos resuelto el problema. Entonces ahí, en base a los indicios, pues armé mi tablita y fui ubicando las diferentes posiciones de acuerdo a los indicios que me dan en esto. ¿Se entiende este problema? ¿Alguna pregunta? Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias.
Vean, entonces esto es, o en esto consiste la resolución de los problemas a partir de la estrategia de cuadro. ¿Listo? Si ustedes pueden ver, es algo bastante sencillo y práctico de realizar.